Cápsula de Conociendo la Verdad. Es tiempo de sembrar para que otros cosechen. Estamos viviendo tiempos peligrosos en donde los hombres se han vuelto egoístas, o sea, amadores de sí mismos. Hay una gran escasez de líderes íntegros, de hombres dispuestos a dar sus vidas para mejorar la vida de los demás. Erróneamente nos hemos olvidado de que muchas veces hemos comido el fruto de un árbol que otro sembró. Es tiempo de entender que el egoísmo no nos va a llevar a ninguna parte y que el egoísmo solo causa división entre nosotros. Es tiempo de entender que es necesario sembrar para que otros cosechen, así como otros sembraron y nosotros los estamos cosechando. El egoísmo no debe tener cabida dentro de los cristianos. Es tiempo de que empecemos a trabajar con la mentalidad del reino de Dios, porque es triste decirlo, pero es la verdad. Ya no vemos la iglesia como la iglesia de Jesucristo. Ahora la vemos como nuestra iglesia. Y para que me entiendan mejor, permítanme citarles un ejemplo. Si se hace un congreso o una actividad que no sea de mi iglesia, entonces no colaboro, porque los frutos van a ser para otros. Hermanos, eso es ser egoísta y eso no le agrada a Dios, porque los frutos son las almas que vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo y las almas son de Dios y no de nosotros. Por amor a Dios, no olvidemos que le servimos a un mismo Dios, a Jehová del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a Jehová del Padre de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que todos somos hermanos en Cristo, aunque nos congregamos en diferentes templos. No olvidemos que la iglesia de Jesucristo es una sola y que somos un solo cuerpo. Jesucristo no va a volver por las iglesias, Él va a volver por su iglesia. Lo cierto es que el egoísmo nos ha cegado y nos ha impedido ver que estamos privando a las próximas generaciones de llegar a ver la gloria de Dios. Pues la maldad de muchos está enfriando la bondad de los escogidos. Por amor a Dios, empecemos a sembrar para que otros cosechen, así como Jesucristo y los apóstoles sembraron para que nosotros cosecháramos. Jesús sembró para que otros cosecharan. En este caso, Jesús sembró lo más valioso y preciado que un hombre pueda tener. Me refiero a su propia vida. Como acabamos de leer, Jesús dijo en el versículo 17 del capítulo 10 de Juan que Él puso su vida, o sea que Él entregó su vida para que nosotros podamos tener vida y tenerla en abundancia. Jesús reafirma en el versículo 18 de este mismo capítulo que nadie le podía quitar a Él la vida, confirmando así de esa forma que Él la entregaba por voluntad propia, como rescate por nuestra salvación. Jesús, como el Hijo de Dios, estaba consciente de que la paga del pecado es muerte. Por ende, Jesús sabía que todos habíamos pecado y que todos estábamos destinados a morir por nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús, para salvarnos de la muerte eterna, lo cual significa separación eterna de nuestro Padre Celestial, decidió voluntariamente morir por nosotros. Jesús murió por tus pecados y por mis pecados. Jesús sembró su vida para darnos vida. En teoría se escucha fácil decirlo, dio su vida por nosotros. Pero en la práctica el proceso ni fue fácil ni fue sencillo. La muerte de Jesús fue muy dolorosa, fue cruel, fue injusta. Pero Jesús en silencio y sin quejarse pagó el precio por nosotros. Pues Jesús no se detuvo a enfocarse en su dolor físico. Jesús no pensó en Él. Él no fue egoísta. Jesús más bien pensó en nosotros antes que pensar en Él. Jesús sabía que Él era el único que calificaba para hacer ese sacrificio y que si Él no lo hacía, nadie más lo podría hacer. Por ende, el resultado final sería para nosotros muerte eterna. Hermanos, pensemos por un momento qué hubiese sido de ti y qué hubiese sido de mí si Jesús hubiera sido un hombre egoísta. O sea, imaginémonos qué hubiese ocurrido si Jesús dice, ay no, yo no me voy a sacrificar por esta generación perversa. Yo no merezco morir así, pues yo en nada he pecado. Que paguen ellos por sus pecados. Total, esta generación es una generación de gente mal agradecida. Si ellos pecaron, pues que paguen con la muerte por sus pecados. Ay, yo mejor me regreso a mi reino y sigo reinando arriba en el cielo con mi Padre. Los veo. Aquí hay mucha inmundicia.
¿Tú te imaginas qué hubiese sido de ti y qué hubiese sido de mí de no ser por la gracia y la misericordia de Jesús? Ni tú ni yo tuviéramos esperanza de reconciliarnos con el Padre. Gracias a Dios que Jesús no es como nosotros. Gracias a Dios que Jesús no es egoísta. Y a pesar de nuestra maldad, y a pesar de que no lo merecemos, Jesús pensó en nosotros y nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. ¿Entienden ahora ustedes la importancia que tiene sembrar para que otros cosechen? ¿Entienden que es vital, pues la vida de otras generaciones depende de la siembra que nosotros hagamos hoy? Si no sembramos nada, ellos no tendrán nada para cosechar. Moisés sembró para que otros cosecharan. Moisés, antes de morir, se aseguró de escoger a su sucesor. Y como bien leímos en los versículos 7 y 8 del capítulo 31 del libro de Deuteronomio, Moisés, en presencia de todo Israel, condecoró a su sucesor Josué. Hermano, este comportamiento de Moisés es digno de admirar. Moisés reconoció en público que él ya no era más el líder del pueblo de Israel, que ahora Israel iba a tener un nuevo líder. Y él mismo introdujo a ese líder. Si hablamos con la verdad, ¿qué líder en este tiempo se atrevería a hacer algo así? ¿Qué líder, sabiendo que le van a quitar el galardón, que tiene que entregar la antorcha, la entregaría con la altura que la entregó Moisés? La realidad es que los líderes de este tiempo mueren arrebatando y reteniendo la antorcha. La realidad es que los líderes de este tiempo saben que están envejeciendo y que están muriendo, y aún así no preparan a sus sucesores. Y egoístamente están dejando las próximas generaciones sin líderes. Pero Moisés no fue egoísta. Y antes de pensar en él, pensó en el pueblo. A pesar de que el pueblo rebelde fue que lo llevó a cometer el error, que lo dejó fuera de la tierra prometida. A pesar de todo eso, Moisés se aseguró de preparar bien no solo al próximo líder, pero también al pueblo. Moisés, sabiendo que las bendiciones no iban a ser para él, sino para las próximas generaciones, decidió sin ningún tipo de egoísmo sembrar para que otros cosechen. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. No olvide de suscribirse